quiero mostrarle a ustedes y a Ernesto Laclau a Michael Moore contando cómo hizo una película, pero presten atención porque creo que es muy jugoso este tema y no demasiado conocido, aún para quienes vieron la película a la que hace referencia Michael Moore. En el año 2007, la periodista Amy Goodman entrevistaba al cineasta Michael Moore acerca de su documental Psycho, que aborda las carencias del sistema de atención sanitaria en Estados Unidos y realiza una comparativa con la de otros países como Francia, Canadá o Cuba. Moore explicaba entonces a la directora de Democracy Now! Que la idea de la película Psycho ya la había intentado llevar a la pantalla en un programa de televisión que dirigió en los años 90. El programa, llamado TV Nation, era producido y emitido en la cadena norteamericana NBC, y emitido también para Reino Unido en el canal BBC 2. One day I thought it'd be interesting to have like a race. So we sent a camera crew to an emergency room in Fort Lauderdale, a camera crew to an emergency room in Toronto, and then one to Havana. And they were to each wait until someone came in with a broken arm or a broken leg. And then they were going to follow that person through and see how good the quality of the care was, how fast it was, and how cheap it was. So it was a race between the US, Canada, and Cuba. And to make a long story short, Cuba won. They had the fastest care, the best care, and it cost nothing. Cuba can't win. Well, they won. What do you mean they can't win? They won. No, we can't say that on NBC. We can't say that Cuba won. No, it's against regulations here. I said, oh, well, I'm not changing it. Seen here waving the flag of victory as another night of the TV Nation Healthcare Olympics. Finalmente, ¿qué me dice de este material? Bueno, eso es una cosa evidente. Eso es lo que decía antes acerca de una guerra de posición. Es decir, hay la posibilidad de una lucha por espacios audiovisuales más progresivas en Canadá, en Estados Unidos, en otros lados, pero el poder corporativo está tan presente allí como en otras regiones del mundo. O sea que la experiencia de Michael Moore no es una experiencia que me sorprenda en la mayor parte, en lo más mínimo. Paralelamente, no obstante, Ernesto, uno se da cuenta que en los diarios hay críticas tremendas al gobierno, que los humoristas, los más conocidos, pueden decir lo que se les antoje de las personalidades más importantes, incluido Obama. Entonces uno también tiene que preguntarse quién maneja los límites, cómo lo hacen. Nadie los maneja. Eso es lo que guerra de posición significa. Se van consiguiendo espacios y se van perdiendo otros. Finalmente la lucha por las libertades civiles en Estados Unidos se ganaron a través de la movilización del movimiento negro, de las acciones de Rosa Parks, de Martin Luther King, y se consiguieron ciertos espacios. Ahora esos espacios no son totales y siempre están amenazados por otras fuerzas, y en nuestro país pasa exactamente lo mismo. Mire lo que dice Amy Goodman, la periodista que estaba entrevistando a Michael Moore recién. We are independent, and I think that's what is absolutely critical for media to be, independent. It means that we are not brought to you by the state, not brought to you by weapons manufacturers when we're covering war, not brought to the listeners and viewers by oil companies when we're covering oil spills or covering the issue of global warming, that we are independent, free of any corporate interests, so we can just report the news as it is. People we bring out on a daily basis, hearing the voices of people at the grassroots, it is rarely done. You have that same small circle of know-nothing pundits. And we have to ensure that media monopoly does not subvert democracy. When you have one TV, radio network that owns the radio, the TV, and the newspapers in a town, that's a threat to a democratic society. And people across the political spectrum feel that way. And there's a big media democracy movement in the United States to ensure that we don't, that those few media moguls, the media monopolists in the United States, do not take over all of the spaces, radio, television, internet. That is what threatens the free speech of everyone else.
El asunto, Ernesto, es conseguir la diversidad, la mayor cantidad posible de opiniones, porque si lo concentran, muy pocas personas son las que tienen el manejo nada menos que de la opinión pública. Por supuesto, y por eso es que la ley de medios en la Argentina ha representado un avance democrático tan importante, porque lo que era un poder monopólico corporativo particularmente concentrado, hoy día empieza a ser no se haga ilusiones, desafiado. todavía falta un artículo muy importante, porque ese dominio de las 6 empresas, que aquí también está sumamente concentrado, si no se puede descabezar lo monopólico, lo demás no entra nunca en verdadera competencia. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con ese punto de vista, pero me parece que la ley de medios ha sido un paso importante en ese descabezamiento y tenemos que seguir en esa lucha. Lo que me parece que no solamente en lo que se refiere a la libertad de expresión, pero en otros aspectos de la vida democrática, lo que es importante es dar poder a una democracia de base en el país que permita construir nuevos espacios que se incorporen al espacio público general desde experiencias específicas. Y en el campo de los medios de difusión, esa lucha tiene que darse también en esos términos. Claro. Bueno, tenemos varios tweets con respecto a lo que están hablando actualmente. 7K tuiteó: no creo en el periodismo militante, pero sí se puede ser militante y periodista. Un periodista debe tener libertad para criticar siempre. Eric Calcaño, por su parte, le contesta de alguna manera a lo que decía Roy Cortina. 678 y TN, lo mismo. Tenemos teoría de los dos periodismos. Ojalá los socialistas tuvieran la vanguardia. Tuiteó. 7K, por otra parte, la primera víctima en la guerra entre el gobierno y Clarín es la verdad. Todas las ediciones tienen que demostrar, tienden, supongo que debe haber querido poner tienden, a demostrar lo que se quiere decir. Bueno, hasta aquí los tweets en @BDL. Víctor Hugo. Como me gustaría analizar con otro programa, un material que tenemos y que seguramente vamos a desarrollar, de ser posible, en el próximo programa. Tiene que ver con un cameraman, con un periodista, que fue la única voz a imagen autorizada cuando cayeron las Torres Gemelas para documentar lo que allí sucedía. Vamos a mostrar algo de lo que tendremos que ver en el próximo programa, porque estoy muy tentado de que Ernesto lo pueda analizar. Vamos a esperar un segundito y si no, hacemos la pausa. Bueno, hacemos entonces sí la pausa y después vamos a tener algo, ojalá que nos dé el tiempo para que veamos 2 o 3 de los cortes que tenemos muy interesantes de un periodista que cuenta cuál es la verdad de aquella historia de las Torres Gemelas vista por un periodista. Sinceramente, quisiera prometerme y cumplir que será la última vez que dé respuesta a quien sea desde el programa, por insidioso y perverso que sea el ataque. Porque lamento que esos minutos más bien personales quitaron tiempo para conversar más ambiciosamente todavía con Ernesto Laclau. ¿Cuántos años hace que vive fuera del país? 42 años, pero vuelvo muy seguido. Y con una observación permanente desde allá, alejarse del cuadro para verlo mejor. Bueno, me fui por otro tipo de motivos. Yo perdí mi cargo de profesor universitario durante el régimen de Onganía. Después trabajé en el Instituto de Itela y el profesor Eric Hobsbawm me invitó a ir a hacer un doctorado a Inglaterra. Después no pude volver durante todo el proceso. O sea que ahora estoy mucho más en contacto con el país que lo que estuve en los años 70 y comienzos de los 80. ¿Cómo sintetizaría lo que quiere decir respecto a la libertad de expresión, la libertad de prensa, esto que en nosotros actúa todavía de una manera confusa a partir de las discusiones de los últimos tiempos? Bueno, yo creo que ya he dicho más o menos lo que pensaba sobre el tema. Es decir, yo no soy un experto en medios de comunicación, pero me parece que es evidente lo que decía antes, que la lucha entre el poder corporativo y la democratización
de la expresión a distintos niveles. Es una historia, una lucha compleja que tiene que verificarse a través de una serie de iniciativas concretas. Necesitamos en el país más programas como el de ustedes, necesitamos más páginas 12, necesitamos más organizaciones, más 678, más voces. Más voces, más voces. Es muy temida la confrontación. A mí me gusta, me parece que para todos implica una gran posibilidad la confrontación para aprender cada día más de todos estos temas. Lo quiero invitar al comienzo de un material que ojalá el domingo podamos compartir con nuestros amigos. Corresponde a Kurt Sonnensen. Kurt Sonnensen está exiliado en la Argentina, es un periodista norteamericano que está aquí desde 2003, conoce el caso. Sí. Mire lo que él se cuenta de una larguísima entrevista sobre lo que ocurrió el día en los días de la caída de las Torres Gemelas. My name is Kurt Sonnenfeld. More than 20 years ago, I was a journalist working for an economic journal when the government of the United States called me and asked me if I would like to work for them. For that reason, on the 11th of September 2001, the government called me to be the official videographer inside the perimeter of the World Trade Center. All other media were prohibited to enter, and so therefore all the images that were provided to the media around the world were taped by me and selected by me. I had very specific instructions on the images that I was supposed to liberate. I could not, for example, take any images of soldiers crying or of rescuers in emotional moments. I could not show any bodies or parts of bodies. I could not show any personal effects of any potential victims of the attacks on the World Trade Center. My instructions were to liberate images that showed a heroic America responding to these vicious attacks. And that, yes, we were a country injured, but still strong. Evil has found us. I'm sorry to say, when President Bush said that last night, that evil has done this. That's what it is. Es el cierre ya del programa. Difícil establecer consideraciones muy amplias, Ernesto, sobre lo que dice Kurt Sonnensen, pero es muy valioso para la continuidad observar cómo de alguna manera estaba todo previsto para presentarlo de una cierta manera. Bueno, obviamente eso siempre existe. Nadie es ingenuo desde ese punto de vista. En el cierre, Julieta, lo que dicen nuestros amigos en el tuit para no desatenderlos. Por supuesto. Bueno, el de Roy Cortina, vamos a leer. El diputado Roy Cortina dice: medios, mercado y política construyen hegemonía, pero ojo, cuando esa hegemonía se suma, el Estado es más difícil de quebrar. Por otra parte, Eric Calcaño tuiteó: periodismo sin convicción, tal cosa no existe. Lo bueno es hacerse cargo y decirlo, cualquiera sea la opinión, y bancársela. Hay más. El diputado Roy Cortina tuiteó: muy triste que un senador como Calcaño compare la teoría de los dos demonios con constatar que dos programas de TV editan. Bueno, hasta aquí los tweets en @BDL Víctor Hugo. Sí. Editar sí, pero el tema es cómo se hace una edición. Hay que tener mucho cuidado para respetar finalmente la verdad. Ernesto, se nos fue el tiempo. Deploro que esté retornando. ¿Cuándo vuelve por aquí? En septiembre. Bueno, ojalá que tengamos todavía nuestro programa para recorrer un camino más ambicioso. Le agradezco enormemente que nos haya visitado y ayudado a pensar de esta manera. Bueno, muchas gracias. Ernesto Laclau, Julieta, desde aquí te digo hasta el próximo domingo. Quiero ser lo más puntual posible. Teníamos hasta ahí 2, pero ya mismo nos vamos al encuentro de Gerardo Sofovich. Gracias, Julieta, hasta el próximo domingo. Gracias a vos. Y a ustedes también, amigos, hasta el domingo, si Dios quiere.